Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola, tal? Thierry. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? De Muy vuelta bien, para ver contenta de estar qué. aquí otra vez. Sí, ¿no? Y cuéntame qué nos trae la marea hoy día. Hoy la marea nos trae un temazo, culpas, ni más ni menos. ¿Qué te Uh, parece? pues mira, te comentaré que en consulta se ve mucho, se ve mucho el tema de culpas, ¿no? A nivel de flores hay varias flores incluso para la culpa que hoy día comentaré. Así que bueno, vamos a dejar que esa marea baje un poquito, y nos vamos a ir pues a hablar de todo esto. Nos vamos a nuestro set a hablar de culpas. ¿Te parece? ¿Te parece? Vámonos. Ok, pues aquí estamos. ¿Cómo ¿Cómo te empezamos? aparece la culpa? ¿Cómo te aparece en la consulta, Thierry? Porque la gente no suele decir, vengo porque siento culpa. No siempre. Es que creo que está dentro de todo. Viene por una cosa, pero cuando uno empieza a preguntar y todo, las culpas salen. O es que es una buena pregunta. Mire que no me he fijado cómo aparecen en la consulta realmente la culpa. No lo sé. Algunos vienen con ese tema, pero si no, cuando uno explora el cómo estás tú en ese momento, qué emociones te aquejan, siempre van saliendo la culpa. Porque, mira, a nivel de flores hay varios tipos de culpa, ¿no? Hay la culpa de lo que he hecho o lo que no he hecho. Entonces ahí aparecen las culpas muchas veces con el tema de relaciones interpersonales. Culpa de no haber estado, de haber hecho esto, no haber hecho esto. Culpas hacia los hijos, por ejemplo, de parte de los padres, de no haber estado presente, de siento que no lo hice bien. Madres con los hijos, madre, esposa con el esposo, esposo con la esposa. Yo creo que muchas culpas vienen en las relaciones y en cómo nos hemos comportado en las relaciones. Y después hay otros tipos de culpas que son como que hay una cosa que es culpa que se mezcla con el autorreproche. ¿M? Eh, Gente que se reprocha lo que son, no necesariamente lo que han hecho, pero como soy. No, soy tonto, soy tonta, soy así, soy asá, soy fea, soy mala amiga, ¿no? Soy envidiosa, hay gente que acepta y se dan cuenta, soy mentirosa, soy envidiosa, soy falsa, soy no sé qué. Entonces hay un tema de autoestima, a veces que se mezcla justamente con un tema culposo de lo que soy, ¿no? Y los autoexigentes que también se culpan no lograr lo que se autoexigen, ¿no? Que se ponen el listón como muy alto y no llegan a lo que ellos mismos se ponen como metas y después se martirizan, ¿no? Ahí tenemos el raw water a nivel de flores. ¿Cómo ves tú la culpa? Mira, lo que yo me encuentro en las consultas es que la gente, mucha gente, llega y me plantea cosas como, Julieta, me siento mal porque siento que no he hecho lo que debía hacer, esto que has planteado vos, ¿no? En el fondo, cuando empezamos a trabajar, siempre nos damos cuenta o intento acompañar, ¿no? a las personas para que podamos reconocer que la culpa no es una sensación, no es una emoción natural, sino que tiene que ver con la cultura y siempre va de la mano de un juicio. Entonces, que son dos temitas que, por ejemplo, que Bach los toma muy, muy en cuenta, ¿no? La influencia del entorno, la influencia de la cultura, pero también el tema del juzgar, ¿no? De cómo nos juzgamos. Entonces, cuando lo planteamos desde el ámbito familiar, por ejemplo, como bien has dicho, la culpa siempre se va a manifestar en la relación con otros o con la vida misma, ¿no? O con Y uno tiene que ver, mismo. o con uno mismo, pero tiene parte del juicio de que no he hecho las cosas como debía hacerlas, que es el tema de la expectativa, ¿no? Es el tema de la cultura.
del entorno y que por tanto tiene mucho que ver con las memorias emocionales de infancia. Es decir, la culpa se instala en nuestro ser en la infancia, porque es ese entorno familiar el que nos dice lo que está bien y lo que está mal desde su perspectiva. Entonces, si dichas las normas, dicho lo establecido, nosotros elegimos un camino diferente, el entorno alimenta la culpa. Y fíjate que hay frases muy comunes, o sea, frases con las que hemos crecido, ¿no? Sobre lo que significa ser un niño bueno o una niña buena, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, me chocó mucho cuando llegué a España, por ejemplo, que preguntan cerca del Día de Reyes o cerca de la Navidad, ¿ha sido bueno? Entonces, la pregunta me impactó al inicio, ¿no? Porque, claro, tiene mucho que ver el tema de el ser bueno, lo que se considera ser bueno, y por lo tanto el merecimiento, ¿no? En este caso es muy claro, está vinculado a si mereces tener regalos para la Navidad o para el Día de Reyes, ¿no? Pero como esto pasa en todo, porque hay un condicionamiento, la familia refuerza aquello que quiere que se continúe haciendo y enjuicia y castiga y señala aquello que no. La culpa surge de ahí. Entonces, si tengo que resumirlo, diría que se implanta en nuestra infancia, que tiene que ver con el juicio y que tiene que ver con las expectativas del entorno o las nuestras que han sido creadas en base a lo que el entorno nos enseñó. ¿Sí? ¿Te hace sentido esto, Thierry? Claro, sí, no, incluso me deja pensando, ¿no? Que claro, entonces el tipo de familia, de nivel socioeconómico, de país, de cultura en lo cual vives, condicionará la cantidad de momentos donde te puedas sentir mal o no, y qué tanto eres lo que esperan de ti el entorno. Porque claro, si no eres o no te actúas como el entorno esperaría que actúes, ahí te pueden ir metiendo ese sentimiento de culpa, ¿no? Yo tomaré, por ejemplo, la religión que se experta en utilizar el tema de la culpa para controlar y manipular a la gente muchas veces, ¿no? De que esto se tiene que ser así, tiene que ser así, y si no estás alineado, estás mal, ¿no? De nuevo. Hay algo que siempre digo, tanto de mis estudiantes como a los clientes, es que la culpa, a nivel de flores, hay una flor, vamos a hablar de pine, ¿ya? La flor pine. La flor pine es como la flor para el sentimiento de culpa, de reproche, pero del reproche sobre lo que hemos hecho, ¿no? Del hacer, porque como decía, hay varios tipos de culpa y reproche, pero en el hacer, ¿no? Lo que he hecho, lo que no he hecho, incluso la culpa ajena, a veces hay esa culpa de cosas que han hecho otros. Y yo siempre digo que para trabajar la culpa hay que transformar el sentimiento de culpa en una toma realista y responsabilidad, porque la culpa viene cuando no nos hacemos responsables. Un ejemplo, estoy jugando con una pelota, tiro la pelota y rompo la ventana del vecino. Me siento culpable, me quiero esconder, la avestruz, ¿no? No, uy, no, ay, qué vergüenza, qué culpa, me quiero ocultar. Frente a una toma de responsabilidad. Sale el vecino, ¿quién te dio? Perdón, señor, yo fui. Asumo mi responsabilidad, acepto mi responsabilidad y asumo la consecuencia. Pues le pago la ventana, le llamo a la persona para que la repare, le pongo puntos de cola si se puede. Entonces, la culpa se disuelve en la toma de responsabilidad. Porque como dices, hay un juicio, ¿no? Y el juicio que hace que la culpa siempre digo que viene con su amigote, con su pinky friend. La culpa viene con el castigo. Cuando hay culpa hay castigo. Uno se autocastiga muchas veces
cuando se siente culpable. Porque, claro, es el concepto de que el castigo limpia la culpa, pero realmente no limpia la culpa. Encima de sentirte culpable cae el castigo y te sientes aún peor. Entonces yo creo que desde la Flor Pine es muy importante enfrentar la responsabilidad de nuestros actos, de lo que hemos hecho o no hemos hecho, y asumir la responsabilidad. Insulté a mi amiga, no me quiere hablar, pues acepto, sí, no le hice bien, no debía haberle dicho esto, puedo remediarlo, sí, bueno, puedes pedir perdón, lo aceptará o no, lo acepta y se limpia el problema, todo bien, quizás pides perdón, no lo quiere aceptar así, no te habla durante un tiempo, tendrás que asumir el hecho de que es la consecuencia de mi acto, pero sin culpa y castigo desde la responsabilidad realista. ¿Por qué digo realista? Te cuento un caso. Me acuerdo un señor que se sentía muy culpable porque su hijo había fracasado en los exámenes. Yo le digo, ¿cuántos años tiene su hijo? Y me dice, mi hijo tiene 35 años y está en la universidad. Yo digo, no me reía por dentro, le digo, a ver, vamos a hacer un pequeño juego así mental. Dime de 0 a 10, ¿cuál es tu responsabilidad en el hecho de que tu hijo de 35 años haya fracasado en exámenes? Y luego me dijo, ¿mi responsabilidad? Le dije, sí, tu responsabilidad. ¿Qué tanta responsabilidad tienes? Lo pensó un rato y me dijo, bueno, responsabilidad ninguna. Pues, mira, ya está. Digo, con la Flor Pine, esto tenemos que lograr a nivel emocional. Y con la razón ya había hecho el camino. En verdad, no era su responsabilidad. En este caso, obviamente, si tú no le dejas estudiar para obligarlo a acompañarte a otra cosa, es que tengas un nivel de responsabilidad. Entonces, todo tiene que ver con nuestros actos, nuestros no actos, en el caso de esa culpa Pine, o floralmente hablando. ¿Se te hace sentido? Por supuesto. En realidad, ese sería el paso, eso es crecer, Thierry. Es decir, pasamos eh, de esa implantación de la culpa que vivimos en la infancia, pasamos a asumir la responsabilidad, que es el movimiento adulto. Es decir, cuando sentimos culpa, yo en las consultas, por ejemplo, siempre intento explorar qué mensajes y qué entorno había en la infancia, de dónde viene esa culpa. La culpa nunca es de lo que nos está sucediendo en el presente, la culpa tiene que ver con el eco de aquello que yo aprendí, de aquello que yo hice carne mientras era una niña, ¿no? Entonces, cuando yo logro, claro, pero la emoción, digamos, la sensación de culpa viene porque la aprendí allá y entonces, si yo estoy tomando lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en mi presente como adulta, entonces tomo la responsabilidad con lo que implique. Pero la vivencia ya no es de culpa. Es decir, eh, tomo mi lugar adultamente y enfrento el desafío que implica ese momento, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? A ver, lo que nos pasa en la infancia es que hay como decíamos, nos marcan una norma, o sea, si no hacemos esto, está mal. Pero además nuestra naturaleza nos lleva sí o sí a irnos por el otro camino, es decir, para poder crecer, para poder afrontar los desafíos evolutivos, siempre tenemos que distanciarnos de lo que el sistema establece. El sistema familiar o el sistema social, necesitamos explorarlo para hacerlo nuestro. Si no lo hacemos, hay una parte nuestra que no crece. Entonces es la parte que se queda estancada en la culpa, que se cree y se crea las culpas. Entonces, ese movimiento evolutivo nos permite justamente diferenciar, ¿esto realmente es algo que está en mi poder? O sea, ¿yo realmente tengo el poder de hacer sufrir a mamá o de hacer sufrir a papá?
porque es lo que nos pasa como niños. O sea, uno de los grandes temores y uno de los grandes mensajes es que si nos portamos mal, y a veces portarse mal significa hacer las travesuras habituales de la infancia que hay que hacer para crecer, pero que si hacemos eso, realmente causamos un daño. Ese es el mensaje más fuerte que integramos en la infancia. Entonces, cada vez que como niños y niñas hacemos un movimiento que nos permite explorar eso, vamos a ir acercándonos a diferenciar. Esto realmente no tiene que ver conmigo, ¿no? Como niños y niñas y hasta a la adolescencia, contrastamos esa realidad, ese cuento que nos han contado. Entonces, a partir de ahí es cuando nos habilitamos para poder aprender a tomar la responsabilidad y decir, vale, esto sí, como el señor que contabas de tu consulta, ¿no? Esto sí tiene que ver conmigo, esto no, ¿cuál fue la parte en la que yo sí tenía incidencia y dónde dejo de tener una implicación en esto, ¿no? Ese mecanismo se aprende en aquellos años, hasta que llegamos a la adolescencia, es cuando recogemos toda la información para poder contrastarla. Entonces, por eso es que yo digo que cada vez que sentimos culpa, lo que estamos viviendo es el eco de aquellos mensajes de la infancia. Poder traducir eso, como hiciste con tu consultante, a la adultez, es el movimiento que hace Pine. Eso es Pine. Crecemos, nos colocamos como adultos, reconociendo lo que sí está en nuestras manos y lo que no. Y teniendo la fuerza, cuando nos colocamos en nuestro lugar como adultos, es cuando tenemos la fuerza para decir, sí, señor, lo siento, yo le rompí la ventana. No, ya no me escondo, ¿no? Ni vivo la vergüenza, porque otra cosa que hace Pine es devolvernos la pureza, la inocencia natural que nos habita. Es decir, la experiencia humana es eso, una experiencia humana. Y en esa experiencia tenés que hacer pruebas y error, ¿no? Eso es lo que hace la experiencia. Vas integrando el conocimiento y lo vas haciendo de la mejor manera que podés. Pero evidentemente no vas a hacerlo a la perfección siempre. Entonces, asumir eso como parte de tu crecimiento como ser humano, de tu experiencia humana, no deja lugar a la culpa, ¿no? Porque te das cuenta de que no hay una mala intención, ¿no? Y esto, claro, tiene que ver con un proceso de autoconocimiento. Tiene que haber una toma de conciencia de ese proceso y que de verdad no tengáis una mala intención. Lo que veo, lo que pasa es que las personas que tomarían responsabilidad, se siente que está bien con lo que hace, pero viven rodeado de gente que te quieren meter la culpa en el sentido de que no está bien lo que hace desde el juicio externo. Y ahí hablamos que es un eco de lo que te han inculcado desde pequeño, pero muchas veces siento que ni siquiera es que está inculcado desde pequeño, sino como que de grande lo siguen haciendo, lo siguen inculcando, ¿no? Porque hay gente que viven ahí en Latinoamérica, viven en familias hasta edades avanzadas, y tienes una persona que puede vivir ahí con la madre, la tía, la abuela, y ya tener hijos y un marido acá, y sin embargo todo el mundo opinan y te hacen sentir mal porque te enjuician, y tienes 4 personas alrededor que están de acuerdo que está mal lo que haces. Es difícil tú mantenerte firme en que lo que hago para mí no es que está mal, ¿no? Ellos no, somos diferentes. Eso es sufrir mucho porque me siento culpable de ser diferente al entorno al final, por yo actuar o pensar así cuando mi familia no actúa ni piensa así. Entonces hay un tema que no es solo que lo que vino de pequeño, sino que lo siguen reafirmando en la adultez, como si tú seguirías siendo el niño bajo el yugo de los padres. Entonces es algo que a veces veo difícil de manejar cuando el hecho no parte de ti, no eres tú que te juzgas y te sientes culpable por conciencia de lo que has hecho o no has hecho, sino porque sigues en un entorno
que te dice, no, esto está mal, y que te siguen mostrando del dedo, haciéndote culpable de... Claro. Esto es importante porque, a ver, hay dos cosas aquí. Una es que esto es importante, como muchas otras cosas, verlo con una perspectiva, o sea, como ampliar, ¿no? El foco. Somos parte, Thierry, de una generación que ha hecho cambios importantes en este sentido. Es decir, a ver, el doctor Bach fue un supervisionario, o sea, fue un super revolucionario. Pero esto no era lo habitual. O sea, ¿hace cuánto empezamos a hablar de lo emocional? ¿Hace cuánto empezamos a movernos en el ámbito de las terapias? O sea, es muy reciente. Entonces, lo que ha habido antes es un traspaso transgeneracional de estas creencias. Es decir, ¿cuál era la manera de hacer crianza, de criar a los hijos? Era en base a la culpa y en base a la vergüenza. Son dos El castigo, estados emocionales que son aprendidos. Aprendemos a sentirnos culpables y aprendemos a tener vergüenza. Y son los dos métodos de corrección más utilizados en la familia. pues, y que viene de la Entonces, iglesia hace 2000 años, el concepto judeo-cristiano de culpa y castigo nos acecha, ¿no? Es algo anclado en lo que es nuestra civilización occidental, diría. claro, y da igual la institución que planteemos, puede ser la familia, puede ser la iglesia, puede ser cualquier otra, porque al final son Escuela, sistemas compuestos de seres humanos que han sido criados y han alimentado estas creencias. Entonces, eso es lo que hemos ido heredando, digamos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el movimiento de crecer, como te decía antes, también te coloca en tu lugar y te da la fuerza para decir, no, no soy una víctima. O sea, no pueden, nadie tiene el poder de hacerme sentir culpable. Si yo estoy plantada en mi lugar como adulta, reconozco eso. Y claro, no es agradable tener que poner límites con personas a las que queremos mucho y que forman parte importante de nuestro sistema. Entonces, pero el reconocerlo ya nos protege, digamos, ya nos aísla de esa atmósfera de culpa, ¿vale? Entonces, la culpa tiene que ver con la responsabilidad, perdón, con el colocarnos en el momento adulto, como adultos, y tomar responsabilidad en lugar de culpa. Entonces, eh, si nosotros nos quedamos también en esa sensación de ser víctimas de un sistema que nos culpabiliza, solo estaríamos recolocándonos como niños. Es decir, es que me han dicho, todo indica que yo tengo que sentirme culpable y por eso me siento culpable. El crecimiento es otra cosa. El crecimiento es decir, a pesar de, yo reconozco en mí que no, que esto no es mi responsabilidad. Y ahí es importante el trabajo terapéutico, porque en el encuentro terapéutico lo que hacemos también es encontrar esa validación de nuestra realidad. Hay personas que, por ejemplo, asisten a la consulta y que tenemos que reconstruir escenas, tenemos que reconstruir hechos para que la persona logre conectar con su realidad y darse cuenta de que es real, que no tiene que sentirse culpable. Porque a veces llegan con la duda, es que no lo tengo claro, ¿no? Por lo que me dicen y por lo que yo siento. Entonces es como, pareciera que tengo que elegir entre la verdad que me muestran nosotros y mi verdad. Entonces, este movimiento es importante, el de validar, el reconstruir y validar lo que estamos sintiendo. ¿Qué pasa cuando sí reconoces que lo has hecho mal? Y que reconoces que sí, lo que estás haciendo definitivamente no es correcto y por eso te sientes culpable y aceptas como tu culpa porque desde digamos, la conciencia me doy cuenta que sí estoy haciendo algo que no está bien. Entonces, ¿cómo no sentir culpa en el momento que ahí hablamos del momento que otro te hace sentir culpable y tú te quedas no bien con lo que haces? Pero cuando tú estás de acuerdo con esa culpa,
¿Cómo sales de ahí? Porque muchas veces las personas te dicen, claro, me siento culpable porque estoy haciendo esto, esto y esto, y sé que está mal, y me hace sentir muy mal de hacerlo. Ahí el Bueno, crecimiento, ¿cómo viene a aceptar la responsabilidad de que estoy haciendo algo mal sin sentir la culpa? a ver, yo creo que es importante ser conscientes de que esa memoria emocional está en el cuerpo. Entonces, no siempre vamos a poder evitar conectar con la culpa. Lo importante es reconocerla cuando llega, cuando empezamos a sentir esa culpa y allí tomar acción. Una acción importante, básica, es nombrarlo, porque lo que alimenta la culpa es quedarnos callados, es decir, la culpa va ahí creciendo. Eso sería exactamente la metáfora del escondernos, ¿no? Entonces no hablo de ello, no lo nombro y la próxima vez que me encuentre a la amiga a la que insulté, hago como que no la vi, espero que ella haga un movimiento, eso es esconder, ¿no? Entonces en el momento en cuando empezamos a sentir la culpa, y podemos reflexionar sobre lo que sucedió. Nombrarlo es el primer paso, porque no, cuando lo nombramos, lo hacemos concreto, le damos ese carácter de realidad que nos permite gestionarlo. Si no, sigue siendo una cosa abstracta que crece, nos abruma, nos confunde y al final no hacemos nada. Nos quedamos atrapados en esa indefinición de lo que sentimos, ¿no? Entonces, nombrarlo está muy bien. Eso te permite examinarlo, o sea, tener a alguien con quien hablar de lo que estás sintiendo y poder darle vuelta a eso, te ayuda a colocarte en tu momento en tu lugar de responsabilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí, Thierry? Que cuando nosotros logramos nombrarlo, reflexionamos sobre ello y asumimos la responsabilidad, ese, esa cuota de humildad que implica eso desmonta toda una estructura de poder que muchas veces nos hace quedarnos callados. Es una estructura de poder que está ahí, porque si no la culpa nunca hubiera existido, no tendría sentido. La culpa se sostiene en esas estructuras de poder. Siempre hay alguien con cierta autoridad que te señala, te juzga y te atribuye la culpa, ¿no? Entonces, cuando Pero ni nosotros siquiera las lo nombramos, atribuimos nosotros mismos, nos sentimos culpables de lo que hemos hecho por ese claro. eco mismo que dices de atrás. Claro, porque acuérdate que nuestra estructura psicológica también es un reflejo de eso. Entonces, si lo queremos poner en términos freudianos, diríamos, este super yo tiene grabados todos esos mensajes, ya no necesito que me los digan de fuera. Yo solita los escucho en mi diálogo interior. Pero es la misma estructura de poder. Es una parte que está, digamos, en contraposición con mi naturaleza y con mis emociones, ¿no? Entonces, volviendo a la gestión, diríamos, esa estructura de poder se desmonta cuando con humildad reconocemos. Entonces ya no hay necesidad de la otra persona de estar señalando constantemente, porque estos son juegos que nos encontramos habitualmente en los sistemas familiares o en las relaciones de pareja, ¿no? La típica culpa que de algo que sucedió cuando empezábamos éramos novios y ahora tenemos 45 años de casado y cada vez que discutimos sale esto, ¿no? Es como un alimentar esa culpa. Eso tiene que ver con el poder. Fíjate que es interesante que en constelaciones familiares no se habla, por ejemplo, del perdón. Hellinger tenía un planteamiento de que para poder sanar, digamos, y equilibrar las cosas que pasaban en un vínculo, justamente la palabra que usaba era equilibrio, no usaba perdón, porque él decía que cuando usamos el perdón, además de que tiene una connotación eh, dentro de la mirada judeo-cristiana, de superioridad, ¿no? Entonces, cuando él decía, si alguien dice, yo te perdono, es como decir, yo, que soy bueno, que tengo la autoridad moral, te perdono a ti, simple mortal, que te equivocaste, ¿no? Correcto. Entonces, esto que decíamos de poder asumir la responsabilidad hace que la otra persona se coloque en el mismo nivel y ahí hay un equilibrio. Es decir, no tenés que recriminarme nada. No hay espacio para el juicio aquí porque yo estoy reconociendo que me equivoqué.
¿Y cómo puedo repararlo? De esta manera. Porque el siguiente paso es la reparación. Es decir, cuando yo asumo la responsabilidad ante esta amiga y yo te insulté, lo siento, me pasó esto, en ese momento me sentía de esta manera, y yo sé que no fue correcto, no hay justificación, no debí decirte esto. ¿Cómo puedo repararlo? Entonces abro espacio para que la otra persona pueda proponer formas en las que esta falta, esta equivocación se repara. Cuando no hay reparación posible, porque pues no está ya la persona, porque el hecho ya pasó y ya no hay nada que poder hacer. Entonces, vamos a trabajarlo siempre desde nuestra estructura interna. Ahí es donde entran en juego todas estas herramientas terapéuticas, como las constelaciones familiares, donde las personas, aunque no estén físicamente, siempre están. Entonces, si esta emoción, si esta sensación se sostiene a lo largo del tiempo, es porque esa persona, ese hecho sigue estando presente. Da igual cuántos años hayan pasado, ¿no? Entonces, siempre se puede trabajar. O sea, el ir sanando las culpas presentes y pasadas es parte del día a día en la consulta, ¿no? Entonces, no necesitas ir a la persona tampoco. Es un movimiento interno, porque quien está vivenciando la culpa sos vos. Eso sí, si hay como te digo, una falta que realmente ha afectado física, moralmente a otra persona, el tomar responsabilidad y moverse a la reparación es importante. Bueno, la persona ya falleció, porque eso veo mucho, por ejemplo, las culpas de que, ay, mi mamá si hubiera hecho, si hubiera hecho y si hubiera hecho, y ahora ya no hay nada que hacer porque ya no está la persona. Entiendo que igualmente la emoción la sientes tú y las tienes que trabajar tú, pero en ese caso no hay reparación posible, reparación externa, digamos, posible, porque la persona ya no está, no le puedes pedir perdón, no le puedes tener la reparación, la justificación ni nada, ¿no? Como que contigo que tienes que tener la capacidad de darlo, de asumir que es lo que hiciste en ese momento y ya no hay como que marcha atrás, porque eso existe en muchas situaciones donde realmente ya no hay marcha atrás. Una vez que fue hecho y no hay mucho para reparar. A ver, doy un ejemplo tonto. A ver, un, un padre, una madre que termina golpeando a su hijo. Después se siente muy mal por haberlo hecho, pero ese día le sacó de quicio y ¡pam! Le dio. Esta marca, esa cachetada, el hijo lo tendrá y ya, no la puedes quitar. El hecho, esa experiencia en el niño estará. No hay la reparación, este hecho seguirá existiendo en la vida de ese niño. Entonces, en este caso, ¿cómo lo manejas? Porque ahí pues no hay reparación en sí. En realidad, sí. Es decir, físicamente el hecho está. O sea, la memoria de la cachetada está. Pero lo más importante del vínculo en este caso que estás planteando es lo que suceda de ahí en adelante. Es decir, tiene reparación porque ese vínculo puede tomar otro camino. ¿Mm? ¿Dónde se va deteriorando y dónde dejamos menos espacio a la reparación? Si yo pido disculpas, pero luego repito y repito y repito, entonces no estoy reparando, ¿no? Entonces no estoy asumiendo la responsabilidad. ¿Qué me indicaría que estoy asumiendo mi responsabilidad adulta? Que yo busco los mecanismos, las herramientas, los espacios que me ayuden a gestionar lo que yo siento para que mi memoria emocional no me lleve a dar otra cachetada. Eso sería el asumir responsable y adultamente el hecho, ¿vale? Lo que va a generar reparación en ese vínculo es lo que yo construya con esta niña, este niño a partir de ahí. Cuando se repite. Cuando se repite, simplemente, o sea, en lugar de reparar, estoy profundizando el daño, ¿no? Vuelves a caer en lo mismo, ya estamos hablando de otro trabajo.
Estamos hablando de otro mecanismo activo, de hecho tiene que ver con la violencia. Mira, cuando trabajamos en las escuelas de padres y madres, por ejemplo, yo siempre digo, aprendemos a ser madres y padres siendo hijos. Entonces, por más que nosotros nos digamos, yo lo voy a hacer diferente, lo que está en mí es la memoria emocional. Lo que se quedó grabado es cómo mi mamá o mi papá gestionaban los momentos de tensión conmigo siendo hija. Entonces, en el primer momento de tensión, aunque yo me plantee la buena intención de nunca darle una cachetada a mi hijo, en ese momento lo que va a salir es esa memoria. Y si yo logro nuevamente hacer una pausa, hablarlo, ¿no? Nombrar ante mi hija o mi hijo qué fue lo que yo sentí, que no es justificar, es simplemente explicar, exponer, y ahora te escucho y me contás cómo te sentís vos, ¿no? Y ahí empieza a tejerse la posibilidad de la reparación. Esto es importante, Thierry, porque una de las creencias que también vinculamos es que mamá y papá son aquellas personas casi perfectas que están en un pedestal, ¿no? Y que tienen una verdad absoluta sobre lo que nos pasa. Entonces, parte de desmontar estas generaciones bisagras que somos es desmontar eso, es decir, yo también tengo una historia, lo siento, estoy haciéndolo lo mejor que puedo. También me Lo que equivoco, también soy imperfecto, pasa, correcto. exactamente, eso es lo que da pie a la reparación. Aquí el movimiento adulto es hacerme cargo, y hacerme cargo no es decir, ay, sí, lo siento, o sea, no es solamente nombrarlo, es tomar acción. Entonces, si yo sé que me cuesta manejar mi ira, busco un espacio terapéutico donde gestionar esto. Eso es el acto reparador, que me ayuda a que no se repita otra vez ese hecho, pero además me lleva al camino, al proceso de asumirme adultamente, sanando mi historia, esa historia emocional que me hace reaccionar así ante los demás, ante mis vínculos. Eso en el vínculo, en este ejemplo que ponías, pero antes mencionabas lo de cuando la persona ya murió. Esto lo veo muchísimo en las constelaciones, por ejemplo, o en la consulta en general. Nuestros muertos siempre están con nosotros, siempre. Entonces, hay una parte que es importante soltar, pero también el proceso terapéutico suele llevarnos, cuando lo hacemos adecuadamente y lo sostenemos el tiempo suficiente, suele llevarnos a profundizar en nuestro autoconocimiento, pero además a ampliar nuestra cosmovisión. Es decir, si en ese proceso me puede llevar a darme cuenta de que a lo mejor esa culpa que yo sentí por regalar la ropa de mi madre cuando murió y justamente a una persona que no trató bien a mi mamá, eso para mi mamá ya no es importante. Para mi madre lo más importante es que yo esté bien. Una cosa que veo una y otra vez en constelaciones es que nuestros muertos descansan en paz cuando nos ven bien. Si en vida siempre se preocuparon y se interesaron porque nosotros estuviéramos bien, mucho más ahora, que están más cerca, no físicamente, pero están a veces más presentes que antes. Entonces tiene que ver con un proceso nuevamente de asumir nuestra responsabilidad adulta y decir, vale, voy y busco las formas de gestionar esto que estoy sintiendo. Y eso me va a llevar a dimensionar de otra manera este hecho. ¿La vergüenza dónde viene? Porque con la culpa también viene la vergüenza, ¿no? Muchas veces la separas, la tienes juntas. ¿Dónde aparece la vergüenza? La vergüenza está ligada a la culpa en general. Sí, suelen ir de la mano. Suelen ir de la mano. Y tiene que ver también con estas formas de crianza, ¿no? Fíjate que yo me encuentro mucho, yo suelo trabajar o implicar mucho al cuerpo, ¿no? En los procesos que acompaño. Y entonces nos encontramos un montón de cosas que tienen que ver con la vergüenza
y que están vinculadas, por ejemplo, a ese momento donde aprendemos a controlar los esfínteres. Una cosa muy común para nuestra generación todavía, pero las de atrás más aún, era, por ejemplo, que si el niño o la niña se orinaba durante la noche, o le amenazaban, o de verdad que mostraban las sábanas para que el niño se avergonzara y entonces aprendiera a no hacerlo. O sea, el aprendizaje, el forzar un aprendizaje a partir de la culpa y la vergüenza eran parte de un método de crianza de muchas generaciones, ¿no? Entonces esa memoria está ahí. O, por ejemplo, las amenazas. Yo actualmente, o sea, y te estoy hablando de gente incluso más joven que nosotros, que todavía lleva eso, ¿no? Entonces yo he escuchado madres jóvenes decir, le voy a contar a tu profesora cómo me estás contestando, para que te dé vergüenza, para que vea quién sos realmente, ¿no? Entonces tiene que ver con esto de juzgar, pero además exponer al juicio más amplio las conductas que suceden en niños y niñas, pero también en adultos, ¿no? Desde lo floral en general, es interesante ver que todo eso que hablamos gira realmente entre dos flores. Ahí hablamos de Pine en un momento y ahorita pasamos hacia el crabapple, ¿no? La culpa, lo que decía, la culpa de... Yo hay un término que inventé que es conjugación floral, ¿no? La conjugación floral es para ponerle verbo, ¿no? Mientras Pine está en el hacer, Crabapple trabaja en el ser, ¿no? Entonces la culpa de lo que he hecho o no he hecho lo trabajamos con la flor Pine, mientras la culpa de lo que soy se trabaja más desde el Crabapple. La vergüenza yo la sitúo mucho desde lo que soy, más que del hecho. El hecho me sentiré culpable y luego de la culpa viene la vergüenza, porque soy así, he hecho lo otro, por lo cual me reprocho lo que he hecho y después me martirizo desde la vergüenza lo que soy, que me lleva a hacer lo que hago, está mal, ¿no? Y ahí tenemos vergüenza y culpa trabajando juntos y la amigote, el castigo que o viene de afuera o viene de adentro, pero nos terminamos martirizando, aunque sea por pensamiento, aunque sea yendo a comer o que sea de cualquier forma. Entonces tenemos esa culpa y esa vergüenza del ser que ya se aleja del hecho de algo que he hecho y pueda reparar o no, sino de lo que soy, ¿no? Que lleva a muchas personas a sentirse muy mal consigo mismo y a llevar a esa etiqueta ampliamente usada de baja autoestima, porque Claro, claro. las personas Es que, terminan martirizándose a sí mismo. Ahí como está el juego, viene primero la culpa y la culpa genera vergüenza, viene uno ante la otra, están juntos en una misma, en un mismo bloque. Cómo lo separas suelen, tú? suelen juntarse precisamente por lo que hablábamos de este estilo de crianza, ¿no? Fíjate que una de las cosas que trabajamos cuando me tocan hacer talleres sobre esto, sobre crianza, una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, lo que le molesta a mamá es el desorden de la habitación. Y cuando va a nombrarlo, dice, en lugar de decir, esta habitación me molesta porque está desordenada o me molesta el desorden, en lugar de señalar el hecho, se emite el juicio. Es que qué barbaridad, qué desordenado sos. Entonces ya lo llevamos al plano del ser. Entonces, la comunicación, o sea, las palabras tienen tanto poder porque hacen estas alianzas, ¿no? En este caso, entre vergüenza y culpa, porque se mezcla. Nos cuesta mucho, y esto es parte de la herencia de la que hablábamos, nos cuesta mucho diferenciar y poder señalar el hacer que consideramos o que hemos juzgado como erróneo del ser. Emitimos el juicio a la persona y esto es una cosa que lacera mucho la autoestima. Al final lo que tenemos son
un montón de grietas en la autoestima del niño, la niña o del adulto, ¿no? Claro, eres desordenado, y ya está. Ya no es el cuarto en desorden, sino tú eres desordenado. Ya es un ataque más directo al ser, ya no al hecho que puede tener las causas. Claro. Es lo Y que yo creo hablamos una vez cuando hablamos de que las personas decían soy diabético, soy hipertenso, en vez de que, decir tengo diabetes o tengo claro, hipertensión, ¿no? claro, Cambia mucho. De nuevo, la fuerza de las palabras en el tema de culpa y vergüenza es enorme, la forma de decirlo. Ese ejemplo del cuarto desordenado me parece muy ilustrativo en el sentido de que, claro, me molesta ver tu cuarto desordenado, que primero me molesta a mí ver ese cuarto eso, así, que es algo mío, eso, y el otro, eres tú el problema. claro. Ahí Este, cambia completamente la realidad, ¿no? claro, este es un buen ejemplo y justamente cuando hacemos este trabajo, muchas veces muchos padres y madres se sorprenden porque a veces llegan a la consulta o asisten a los talleres esperando que los hijos cambien y en realidad yo les llevo a tomar el lugar adulto y asumir la responsabilidad de su gestión. Es decir, yo pregunto, ¿por qué te molesta el cuarto desordenado? Y eso lleva a la persona a buscar sus propios mandatos, ¿no? No, porque Muchas mi veces madre las me cosas molestaba con eso, porque cuando era chico también lo tenía exacto, igualito. exacto. Entonces muchas veces simplemente, o sea, logramos tomar conciencia de la reproducción de esa memoria emocional y de esos mandatos familiares, porque sí. Entonces esto te saca de ese sitio infantil, ¿no? Donde tenías que obedecer sin razonar, era simplemente callar y obedecer. Y entonces ahora como adulto tenés la posibilidad de decidir si esto es importante o no es importante para vos. Si Yo voy a simplemente seguís confesar, obedeciendo a un mandato que recibiste en la infancia. yo voy a hacer una confesión. Voy a hacer varias. Mira, fue el cuarto de mi hija. El cuarto de mi hija, a ver, para volverse loco a cualquiera, ¿no? En un principio me molestaba un poco, en un punto donde darme cuenta que primero no va a cambiar realmente a menos de ejercer una presión o quizás violencia o lo que sea, ¿no? Es un adolescente, su cuarto está así. ¿Y sabes qué? He dejado, yo ya ni entro. Veo, digo, Dios mío, le digo, cuando ya haya cucarachas, límpialo. Y, y en verdad me he quitado un gran peso de encima. Porque al final no es que vaya a cambiar mucho, que me moleste o no. Hay adolescentes más ordenados que otros, no lo sé. O, al final, ¿me molesta ese cuarto? Bueno, yo no vivo adentro. Tiene que vivir adentro, sí, pero como no vivo adentro, va así. Y realmente, claro, te molesta porque a ti te molestaban con eso. Y esto me lleva a la siguiente confesión. Hay mucha gente que yo mi lengua materna es el francés y me dice, ¿tu hija habla francés? Y yo le digo, no. Y me molesta la gente todo el tiempo por eso. Yo siempre les digo, yo escogí no educarla con mi idioma para no repetir todas las frases de mi madre. Porque si no, hubiera hecho una educación que hubiera sido una repetición de las frases de mi madre y por ende me hubiera sido mucho más difícil hacer la crianza que he hecho. Mi hija no sabe cómo es y todo. Muchos me siguen diciendo, no, pero tenías que. Yo entiendo que si lo hubiera hecho, segurísimo, hubiera repetido demasiadas frases y el hecho de tener otro idioma me permitió como hacer una educación desde el lugar que yo quería y aún así repito cosas que vienen de mí cuando era pequeño, aún con otro idioma, pero muchísimo menos. Es como que Claro. cambiar, porque un idioma es un reflejo de una cultura y lo que estamos hablando es que justamente la cultura educativa que hemos tenido, en mi caso, la forma de educación que he tenido no es la que recomendaría a nadie, ¿no? Entonces he tratado de cortar ese vínculo aprovechando un idioma y una cultura diferente alrededor, porque no estoy en el mismo país ni con el idioma, ¿no?
muchas personas no llegan a entender eso, no lo ven como una justificación. Ahora él está aprendiendo el idioma, es más grande, lo aprenderá, pero la educación fue hecha desde un lugar diferente, desde un lugar más amoroso, desde un lugar, no fue una repetición ciega de mi propia educación, porque aunque no querramos, es lo que dices, aunque no querramos, reproducimos. ¿Por qué? Porque es nuestra referencia al final. Claro, claro. Eso que te pasaba con el cuarto de tu hija, a eso me refería con que aprendemos a ser madres y padres siendo hijos. O sea, esos mensajes están ahí dentro. Entonces, hasta que no nos cuestionamos, pero de verdad me molesta el cuarto desordenado o desordenado desde mi creencia de lo que es el orden, ¿no? Eh, porque a lo mejor para tu hija el cuarto está ordenado, efectivamente, No, desde su mirada y desde sus sí, está necesidades. todo más o menos, ¿no? Yo sigo pensando que podría optimizarlo, pero la verdad es que me he puesto a pensar eso que dices, me molesta desordenado, es que la verdad no. Me molestaría el concepto de cómo vas a tener un cuarto ahí con ropa tirada y todo. Pero a ver, no solo las niñas, la madre soltera, si tú miras su casa en general está exactamente igual porque no tiene el tiempo y todo ahí. Y en general sabe dónde está cada cosa, porque en tu desorden sabes que esto lo tiene por allá, está en el montón de esta esquina. Y si vas al montón de la esquina, ya lo encuentras, ¿no? Entonces, realmente, claro, yo he superado esa pequeña parte porque no es un espacio donde yo tenga que... Ya después se mezcla con la falta de respeto a la convivencia de otro. Claro. Pero, entonces, su Igual, cuarto, igual en algún momento la marea nos trae espejos en el maternaje y el paternaje, porque la verdad es que cuando nos convertimos en padres, en madre, tenemos una oportunidad fascinante para revisar y sanar estos temas, ¿no? Porque muchas veces nuestras hijas e hijos lo que hacen es confrontarnos con esos esquemas rígidos que adoptamos porque sí, sin porque así cuestionamiento, es. sin reflexión ni nada. Entonces, nuestros hijos e hijas vienen a mostrar, a ponérnoslo ahí Lo enfrente guardamos para que nos para demos otro cuenta. capítulo, ¿te parece? Ahí apúntalo en nuestra lista de capítulos y aprovecho para hacer acordar a todos los que nos miran, si hay temas que quieren que toquemos, escríbanlo en los comentarios para que los podamos tocar en otro capítulo. Por hoy yo creo que ya vamos 50 minutos, ya tenemos que darle la vuelta. Así que la culpa, voy a recapitular un poquito para empezar a cerrar, ¿te parece? Me parece. La culpa viene por juicios. En general son ecos de nuestra infancia y de las reglas o las normas o el cómo debe ser que nos fueron implantados desde la juventud. Cuando hay culpa, en general no nos estamos haciendo responsables, caemos en esto anclado adentro de nosotros, eco de la juventud, y se trata de poder transformar el sentimiento de culpa en una toma realista de responsabilidad. Ese es el hecho de crecer, poder mirar, nombrar y hacernos responsables por lo que hemos hecho o no hemos hecho, poder asumir la consecuencia, lo que llamas también reparación, se trata de saber no martirizarnos con lo que pasó y lo que hemos hecho o no, sino darnos cuenta, hacernos responsables y más adelante poder cortar con esto para no repetir. Hemos visto que hay culpas, como yo decía, de orden de acción, de lo que hemos hecho o no hemos hecho, o culpas ajenas de cosas que han hecho otro, o hay reproches que van más hacia el ser, que terminan transformándose también en vergüenza, que parte de lo mismo, la vergüenza del juicio de lo que está bien o está mal. Y yo siempre le pregunto a los clientes, ¿bien o mal para quién? Porque Bach deja muy en claro que lo bueno para uno puede ser malo para el otro. Lo correcto para una cultura puede ser incorrecto para otra cultura.
algo que es normal y correcto para los aborígenes puede ser totalmente equivocado en una familia occidental. Por lo cual, se trata de nombrar, de tomar responsabilidad, de hacernos cargos, de asumir y de no ocultar. A nivel de flores, que es lo que trabajo, no buscar siempre herramientas terapéuticas. A nivel de flores tenemos flores como Pine para la culpa de lo que he hecho o no he hecho. Tenemos Crabapple cuando el reproche, la vergüenza o la culpa tiene que ver con lo que soy, no va más desde el ser. O incluso Rockwater, que es esa culpa, ese reproche del autoexigente, del estricto que se autoimpone reglas. Él se martiriza solo, digamos, no necesita otra persona. Y esto sería un poco mi resumen sobre lo que queríamos plantear hoy día, que era ese tema de la culpa. Te doy la palabra para cerrar ahí con ese tema. Yo solo añadiría que a veces no logramos reconocer la culpa, pero sí logramos reconocer el efecto. Es decir, si te sentís continuamente en situaciones en las que crees que no mereces las cosas buenas que te están pasando, o te cuesta creerte que te pasen cosas buenas, esa es una señal que puede llevarte, si tiras de ese hilo, puedes encontrar cuál es la culpa que lo está generando. Porque esto es, muchas veces lo que reconocemos es el efecto, ¿no? Es decir, no me siento merecedora o me cuesta recibir halagos, me cuesta recibir reconocimiento o me boicoteo. Cuando las cosas empiezan a ir bien, de pronto hago un auto boicot y porque no lo logro sostener. Estas son señales que pueden indicarnos que hay una culpa ahí latiendo en lo profundo y es una buena razón para indagar en ello. Eso ameritaría hablar más sobre eso, porque claro, ahí vemos que la culpa nos lleva entonces a la vergüenza, al no merecimiento. Todo eso tiene esa misma raíz culposa, ¿no? El no merecimiento y la vergüenza. En general termino trabajando desde el Crabapple, que es ese limpiador de esa autoimagen que se nos ha degradado, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues muy bien. Yo creo que ya con esto podemos cerrar por hoy. Les Cerramos sin culpa. agradezco. Nos vamos sin culpa, sin vergüenza, mereciendo todo lo más maravilloso del mundo. Nos vemos para el próximo video. Soy Terry Polese. Me acompaña Julieta Cool. Nos vemos. Chao.